tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y además necesita también manejar, como por ejemplo cuando se da ahora último con el tema de la inseguridad ciudadana con rejas en algunos distritos o algunas zonas, un poco por todos lados, saber que eso atenta contra nuestra libertad de tránsito. Tenemos libertad para transitar por las veredas y sin embargo pues están ahora estas rejas ahí un poco impidiendo el tema. Vamos a ver cómo es que dirimió el Tribunal Constitucional respecto de una situación similar. Hoy en Tus Derechos vamos a hablar de eso. Hoy en Tus Derechos hablamos de libertad de tránsito. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. La informalidad de la que todos nos quejamos, pero de la que sin ir muy lejos muchas veces acabamos siendo parte, nos ha llevado a infringir hasta derechos constitucionales y ahí bien gracias. Pase vecina a mi patio en plena vereda. Rejas, muros, muritos, patios, terrazas, garajes, escaleras y hasta ascensores. Es lo que las personas en una clara intención de satisfacer sus comodidades simplemente instalan y construyen. Y así sin más ni más, y vaya cualquiera a decirles nada, asistidos de la sinrazón y la desinformación, vulneran los derechos de los demás y hasta le ponen florcitas porque es mío pues, y ya está hace tiempo, señalan con el desparpajo del que se siente impune. Pero no pues, ese espacio no le corresponde, y vamos para corroborarlo a la ley de leyes, a la Carta Magna, que dice nada más empezar en el artículo 2, inciso 11, que toda persona tiene derecho a transitar por el territorio nacional. Esto es, que el derecho constitucional a la libertad de tránsito también se manifiesta en la facultad de toda persona para desplazarse sin impedimentos en las vías públicas. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, con la justificación de la seguridad, cientos de vías en las ciudades se han visto interrumpidas por las rejas. Este es el caso de un ciudadano residente de Ñaña, que de pronto se vio impedido de ingresar por una vía pública a su propio predio, que también fue afectado al no permitir además por esta misma vía el ingreso de un camión cisterna encargado de regar sus sembríos y dejar agua para sus animales. La asociación de propietarios había estimado, sin mayor coordinación, información o autorización, la instalación de una puerta metálica que impedía el libre ingreso a la urbanización. Caso como muchos de los que se observan en las ciudades y que pese a vulnerar un derecho fundamental, casi que nos hemos acostumbrado a ello y ya medio que aceptamos como normal. Pero no lo es, y este llegó hasta el Tribunal Constitucional. Tribunal que precisó que debe entenderse como vía de tránsito público todo aquel espacio que desde el Estado haya sido estructurado como referente para el libre desplazamiento de personas, por lo que en principio no existe restricción o limitación a la locomoción de los individuos. Sin embargo, dijo que siendo las vías de tránsito público libres en su alcance y utilidad, pueden ser en determinadas circunstancias objeto de regulaciones y aún de restricciones. Pero en este caso en particular decidió declarar fundada la demanda por haberse acreditado la afectación del derecho a la libertad de tránsito. Veamos en el siguiente programa cómo es que se llegó a esta determinación. Bueno, y ahí teníamos el informe que siempre nos pone a contexto el tema, pero el tema no solo pasa por las rejas, pasa un poco por todo lo que impida el libre tránsito de las personas, incluso cuando en las manifestaciones toman carreteras, bloquean las vías, ahí con una serie de cosas, con llantas, piedras, en fin, bloquean también nuestro derecho al libre tránsito, pero eso ya configura delito, me parece. ¿Es así, Felipe? Buenos días. ¿Cómo te va, Rocío? ¿Es así? Bueno, en realidad estamos hablando de un derecho que nos pertenece a todos los peruanos, la libertad de tránsito. Ajá. Que nos permite a entrar al territorio nacional, a salir de él, a transitar libremente por todas las regiones que existen en nuestro país, y hay solo algunas excepciones. A ver. Por ejemplo, razones de sanidad. ¿Qué sucedería, Dios no lo quiera, que vuelva el cólera al Perú? ¿No? Entonces podría establecerse quizá una cuarentena para que determinadas personas no puedan salir por razones de salud, para que no contagien este mal. Primera razón. Una segunda razón, un mandato judicial. Alguien que se le prohíbe
que transite por las calles y que esté, por ejemplo, cumpliendo un mandato de arresto domiciliario. No puede transitar. Y una tercera razón también puede darse por las leyes de extranjería, ¿no? Naturalmente hay personas de otras nacionalidades que probablemente no tengan este tipo de facilidades. Hay personas que necesitan pasaporte para ingresar al Perú, mejor dicho, visa para ingresar al Perú, ¿no? Como nosotros también necesitamos visa para entrar a otros países. De tal manera que estamos hablando de un derecho que, si bien tiene limitaciones, estas son muy focalizadas, muy restringidas y apuntan a que todos gocemos del derecho. Y bueno, en ese sentido, pues tenemos derecho a pasar, pero el tema que ahora nos convoca es el de esta situación que llegó hasta el Tribunal Constitucional por el tema de las rejas, ¿no? Que ya un poco no se tiene ni mucho que explicar, porque no sé si es que en todas las localidades de este país hay por ahí el tema de las rejas, pero lo cierto es que está un poco por todos lados. Nos vamos a ir a la pausa, pero venimos para seguir conversando acerca del derecho a la libertad de tránsito. Regresamos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana comentando acerca del derecho a la libertad de tránsito. ¿Y qué pasa? Bueno, por temas de seguridad, o mejor dicho, de inseguridad ciudadana, un poco que han empezado de pronto a proliferar, ¿no? Este tema de las rejas y de las trancas, y a ver si es que con eso logramos paliar un poco el tema de la delincuencia, pero lo cierto es que terminamos pues vulnerando el derecho de los demás y de nosotros mismos a pasar a transitar libremente por las calles, y allí es que empieza un poco la discusión. Nos acompaña para entender todo esto el doctor Fernando Castañeda, que es el adjunto para los asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo, e imagino, doctor Castañeda, que habrán visto desde allí pues este tema, les habrá llegado alguna queja al respecto, porque a veces algunos nomás tienen llave de la reja y otros pues se quedan ahí un poco esperando a ver si es que alguien tiene a bien abrirla. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Desde la Defensoría del Pueblo tenemos una línea de trabajo en materia de seguridad pública y seguridad ciudadana, y que hemos advertido en relación a este tema. Varios elementos para que, digamos, contextualizar la conversación. Efectivamente hay vecinos que se han quejado en relación a la instalación de rejas, pero hay que tener un dato. La encuesta Lima Cómo Vamos establece, es una encuesta del año 2014, realizada entre agosto y octubre del 2014, establece, por ejemplo, que mayoritariamente los encuestados en ese universo, mayoritariamente están a favor de que no existan rejas en la ciudad de Lima, sino más bien que haya un libre tránsito. Solamente 4 de cada 10 de los encuestados, es decir, 4 de cada 10, manifiestan de que son necesarias las rejas. Que son los que las han puesto finalmente. Que son finalmente quizás probablemente las que las hayan puesto. Y 6 de cada 10 establecen o manifiestan de que todos tenemos derecho a transitar por nuestros parques y jardines y por nuestras calles. En fin, ese es un dato de una encuesta, obviamente es una foto, no podemos generalizar, pero sí es un dato importante. Ese es a nivel de la percepción. A nivel de lo que el Tribunal Constitucional ha resuelto, es decir, ciudadanos que se han efectivamente quejado por la instalación de una reja, ¿qué hemos nosotros advertido? Hemos revisado sentencias del Tribunal Constitucional, 50 sentencias, en donde se han pronunciado directamente sobre este tema, la instalación de rejas, entre el año 2012 y el 2014. ¿Qué hemos encontrado? El 50% de estas sentencias han sido declaradas fundadas, luego el 40% han sido declaradas infundadas, y hay un porcentaje menor del 15 o 18% que tiene que ver con improcedencias, que tiene que ver con el incumplimiento de requisitos procesales, que no es del caso de ver, pero 50 y 40 Entonces, van ahí, ¿no? Vayamos al fondo. ¿Por qué el Tribunal Constitucional, o cuáles son los criterios que el Tribunal Constitucional toma en cuenta al momento de analizar estos casos? Primero, el Tribunal dice que tiene que haber una autorización del órgano competente para la instalación de la reja. ¿Quién es el órgano competente? La institución, la municipalidad. Todas las municipalidades por lo general tienen ordenanzas que establecen cuáles son los requisitos, en fin, en conjunto. Segundo,
tiene que haber una limitación razonable a la libertad de tránsito. Es decir, no puede haber limitaciones absolutas. Es decir, en un vecindario, en una urbanización, no se puede decidir poner una reja que esté cerrada a las 24 horas. Pero sin embargo hay, sin embargo hay, ya, muy bien. Tercer elemento, tiene que la reja estar instalada para cumplir una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? La prevención y el control de la seguridad pública, no de otra forma. Por ejemplo, ¿cómo este requisito no se cumpliría según el tribunal? Si yo instalo una reja porque no me gusta que transiten los carros por acá, pues, porque como yo quiero tranquilidad, ¿no? Como lo tenemos yo quiero tranquilidad en mi vecindario y transitan muchos carros, entonces nos ponemos de acuerdo en que queremos estar tranquilos en el vecindario y no hay un problema de inseguridad, coloco una reja, pues. Ya, el tribunal ha dicho que eso es ilegítimo porque eso no tiene que ver con el control o la prevención de la inseguridad. Entonces, 3 elementos, en otras palabras. Autorización y supervisión municipal, tiene que ser razonable la restricción, no pueden haber excesos, tiene que haber una caseta, tiene que haber un vigilante, tiene que haber algún sistema de forma tal que la persona pueda ingresar. Y ese sistema tampoco se puede exceder. Por ejemplo, ¿qué pasa si un vigilante discrecionalmente exige tantos requisitos que al final la persona no puede ingresar porque no tiene la documentación que el vigilante le está solicitando? Y en tercer elemento, que la instalación de la reja esté conectada o dirigida directamente al control de la seguridad. Esos son los 3 elementos que el tribunal aplica en estas sentencias y lo ha aplicado en aquellos casos que ha declarado fundadas las demandas en 50% de los casos, y en los otros casos que ha declarado infundada, es decir, que no le ha dado la razón a la persona, es porque ha dicho, bueno, en este caso sí la reja tiene autorización, está siendo supervisada, no hay una restricción absoluta y efectivamente hay un problema de inseguridad en la zona y está relacionada con la protección de ese bien jurídico. Y entonces, por lo tanto, no hay razón para darle la razón a la persona que plantea, en este caso, el habeas corpus. Entonces, ese es un poco estos 2 elementos que de la Defensoría compartimos para efectos del análisis del caso, ¿no? Claro, de los casos que llegan hasta el Tribunal Constitucional, porque hay tantísimos más, pero que, bueno, pues se quedan ahí en las calles, en el que se abusa también, ¿no?, de este tema y para ganar a lo mejor patio y cerca en la vereda. Claro, y dicen, es por seguridad, pero claro, o sea, ya tengo que rodear la vereda e ir por la pista porque se ha ganado ahí un patio o hasta un garaje. Claro, ¿no? El tema que tú mencionas es clave porque ya no estamos, lo que te acabo de mencionar es la respuesta del Tribunal Constitucional frente a la instalación de rejas por parte o a solicitud de los particulares. Pero el otro gran tema es qué pasa cuando instituciones públicas o organizaciones en general instalan rejas ganando campos o invadiendo la vía pública. A ese tema también el Tribunal Constitucional se ha pronunciado. Hay varias sentencias en donde básicamente el criterio que ha establecido es que, por ejemplo, para restringir la libertad de tránsito, una institución, una organización, en ejercicio de sus competencias lo podría hacer. Por ejemplo, la Policía de Tránsito. Obviamente, si está haciendo una batida y yo estoy manejando un vehículo, me van a restringir razonablemente porque está cumpliendo con su función de manera transitoria, provisional, es razonable, etcétera, etcétera. Y la otra razón por la cual el tribunal ha entrado a pronunciarse cuando de por medio están las instituciones públicas es cuando el tribunal advierte que hay un interés general, ¿no?, que nos conviene a todos como sociedad y que por lo tanto es razonable que transitoriamente se restrinja la libertad de circulación de quienes puedan verse afectados. Por ejemplo, una obra vial. Obviamente, si yo siempre acostumbro a irme por determinado lugar, pero van a hacer un puente que nos va a permitir a todos circular de manera más segura y más rápida, voy a tener que irme por otro lado y me van a restringir esa vía. Entonces nadie podría decir que me están violando irracionalmente mi libertad de tránsito. Pero el detalle es que es de forma transitoria, cuando hay instituciones como algunos bancos que han cercado, ¿no?, incluso hasta la vereda por seguridad, para que no les roben pues a la gente que va a retirar su dinero, que esté en la cola del banco, qué sé yo. Y las demás personas que tienen que transitar lo tienen que hacer por la avenida porque no les queda de otra y de transitorio nada, ¿no? Son rejas ahí. Eso va con el criterio que te mencionaba, ¿no? De que tiene que haber una finalidad. Las municipalidades tienen un rol directo. Las municipalidades tienen que fiscalizar, supervisar la instalación de las rejas y que exista y que se cumplan estos parámetros del Tribunal Constitucional. El tribunal no lo va a hacer porque el tribunal no tiene esa competencia. El tribunal no va a ir a fiscalizar al vecindario tal. Lo que él va a hacer es darle la razón o no a alguien
va a establecer criterios y son las municipalidades las que tienen que hacerlo. Y acudir a la Defensoría del Pueblo, ¿no? 0800 15 708. Excelente. Para efectos de nosotros velar para que efectivamente la municipalidad cumpla con su labor de fiscalización en el cumplimiento de los requisitos que establece el Tribunal Constitucional. Clarísimo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor Fernando Castañeda, adjunto para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Nos vamos rapidito a la pausa en Tus Derechos, pero regresamos para seguir comentando el derecho a la libertad de tránsito. Pausa y regresamos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca de la libertad de tránsito, ¿no? Y veíamos precisamente esta última sentencia del Tribunal Constitucional que de hecho falló a favor de este ciudadano que, claro, cada vez que quería entrar a su predio allí en Ñaña, bueno, se daba con tremenda reja que no le permitía el libre de tránsito y que además un camión cisterna que tenía que pasar para llegar hasta su casa y regar sus plantas y dejar agua para que se puedan alimentar a los animales, no podía ni siquiera pasar. Este caso llegó hasta el Tribunal Constitucional y finalmente se terminó fallando a favor de este señor, porque claro, todos somos usuarios de las vías, debiéramos transitar por ellas libremente, pero por este tema de supuestamente seguridad se nos ha vuelto un poco rehenes de nuestras propias casas. Para hablar o ampliar precisamente este punto nos acompaña ahora el doctor Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. Doctor Cáceres, buenos días, gracias por estar con nosotros. Rosy, bienvenido a Tus Derechos. Y bueno, en realidad ustedes ya tienen como hasta muy visto este tema, ¿no? Han levantado un estudio, me parece últimamente, del que precisa muchas publicaciones ahora último para referirse a este tema. No podemos transitar. Hicimos un estudio efectivamente hace aproximadamente 4 años sobre las rejas. Las rejas que se han instalado en diversas partes de las ciudades, porque alegando motivos de seguridad, lo que se está haciendo en realidad es bloquear el derecho al libre de tránsito que está consagrado constitucionalmente, como bien ha señalado. Entonces ahí tienes un problema. ¿Qué tanto pueden los propietarios instalar rejas indiscriminadamente y vulnerar este derecho al libre tránsito? ¿Es posible? Claro que es posible. Hay una ordenanza, la 690, del año 2004, que dice que sí es factible, pero hay que seguir una serie de pasos. Es decir, hay una ley, porque la ordenanza tiene ese rango, que te determina cuáles son los pasos a seguir. El problema acá es que no se están respetando esos pasos y las rejas están siendo colocadas arbitrariamente a despecho de la ley por un lado, a despecho del derecho al libre tránsito por otro, pero lo más grave es poniendo en riesgo la vida de las personas. Tú dirás, ¿cómo? Las ambulancias no pueden ingresar y se tienen que dar vueltas para poder tener un acceso a estos lugares que se encuentran enrejados. Y mientras ello ocurre, hay gente que ha muerto. Claro. Recuerdo particularmente el caso de un niño que sufrió un percance en la madrugada, un incendio. Los bomberos no pudieron llegar a tiempo porque esos minutos valiosos que se demoraron en encontrar un lugar, el niño fue quemado. Y el tema es que igual roban, ¿no, doctor? O sea, al final, por más reja, por más muro que pongan, igual roban, por más alarma que haya, igual se hacen con lo de uno. Pero este tema además ya está normado, ya hay todo un proceso. Así es. Hay una ordenanza que tiene rango de ley, como hemos indicado, que es la 690, la cual establece que las rejas se pueden colocar siempre y cuando, en primer lugar, se establezca una junta de propietarios que se tiene que inscribir en la municipalidad correspondiente. En segundo lugar, esa junta tiene que convocar a los propietarios del área en que se piensa enrejar y estos tienen que representar no menos del 80% de voto aprobatorio. En tercer lugar, se tiene que recabar la autorización de defensa civil. Para el efecto, la municipalidad tiene que enviar inspectores que corroboren todo lo que va a instalarse y cómo se va a instalar. Claro, las dimensiones para que, por ejemplo, pueda pasar un carro de bomberos. Efectivamente. Y se tiene que señalizar además. Y todo esto lo tienen que hacer los propietarios. Ahora bien, ¿se está haciendo esto? No. Las rejas se están instalando arbitrariamente. Y esto atenta contra varios derechos, no solo el derecho al libre tránsito, sino también el derecho a la seguridad, como estamos indicando. Y es que los delincuentes lamentablemente son tan avesados que cuando ya salen, ellos estudian el lugar. Acá está enrejado, acá hay un rompemuelle, y toman las precauciones del caso. Claro. Porque tontos no son. Entonces, ¿qué tan válidas y qué tan útiles son estas rejas? Es algo bastante discutible. Ahora bien,
en cuanto a si están abiertas o no. Según la ordenanza, las rejas tienen que estar abiertas permanentemente. Las rejas, tanto para la parte que ingresan los vehículos como los ingresos peatonales. El único supuesto que se admite que puedan estar cerradas las rejas o las plumas que se levantan, la única situación en la que pueden estar cerradas es que hay un vigilante al costado que va a levantar y te va a dejar pasar. Nada más. Pero no, en la realidad no pasa eso. Uno a veces para entrar a alguna urbanización se la pasa dando vueltas y rejas cerradas. Pero otra cosa más grave también, Rocío. A ver si uno tiene suerte de ingresar. Así es, que estos vigilantes te piden documentos. Identifíquese, señorita, muéstreme su DNI o déjeme su DNI. Claro. Eso es otra violación. A ti te tienen que hacer pasar sin preguntarte nada, solo abrirte campo para que tú con tu vehículo o a pie circules, pero esa costumbre que te estén empadronando y viendo quién eres, eso también es inconstitucional. Y sin embargo se practica todos los días. No, es que es increíble, y lo cierto, dentro de los datos que manejan ustedes y que levantaron en este último informe, el 95%, si es que no más, de todas estas rejas son informales, o sea, no han cumplido ni siquiera el requisito de ir a avisar a la municipalidad, queremos instalar una reja, que se puede hacer, nada, simplemente pusieron ahí sus rejas y al final a riesgo de sus propias vidas. Visitamos casi 1.650 rejas en 18 distritos para hacer un muestreo lo más amplio posible, y las cifras son las que tú mencionas, ¿no? Siendo el distrito que mayores violaciones registra con el mayor número Ate, seguido de La Molina, seguido de Chorrillos y de San Miguel. Nadie puede asumir la condición de propietario y por ende determinar quién pasa, quién no pasa y hasta qué hora pasas. Nadie lo puede hacer, y sin embargo se está haciendo a pesar de lo que dice la Constitución, lo que dice la ley y reiteradas resoluciones del Tribunal Constitucional, que como sabemos pues es el supremo intérprete de la Constitución. O sea, parece que nada de esto sirve. Y yo te repito, Rocío, a mí me preocupa mucho porque estamos entrando a la ley de la selva, porque esto es violencia. Así es, así que esas rejas o escaleras, ¿no?, que de pronto bajan a la vereda, ¿viste a la vía pública, los reportajes? hasta ascensora. Y ustedes, los medios, tuvieron un excelente rol allí, porque notaron que ya no solo son rejas, no solo es bloqueo en playas, sino que la gente se está apoderando. Es que claro, si ves que no le pasa nada al que se apodera de pedazos de calle. Hasta la pista, no pasa nada. Yo me apodero pues de la acera, construyo escaleras, y si no se hace nada, ya no solo voy a construir escaleras, sino que voy a ampliar la sala de mi casa y voy a incorporar la calle. Y eso pasa cuando las autoridades no dan respuesta o no respaldan lo dispuesto por el ordenamiento jurídico. Y repito, leyes no es lo que falta, resoluciones de la autoridad correspondiente tampoco. Lo que falta es que las autoridades que tienen que fiscalizar y aplicar sanciones no están haciendo su trabajo, y en la práctica han dejado que cada uno haga lo que quiera. Y eso vulnera a los demás, nos vulnera a todos nosotros. A ti no te pasa que estás circulando y no puedes entrar a tal o cual vía porque está bloqueada. Nos pasa todos los días. Pero a ver, del otro lado también, ¿no, doctor? O sea, del lado de las autoridades y también del lado del ciudadano, porque también el ciudadano no es un, quiero decir, para ponerlo de alguna manera, un niño de 5 años, ¿no? Somos adultos que sabemos que estamos transgrediendo normas, que sabemos que estamos transgrediendo leyes, pero les da igual, ¿no? La impunidad en todos sus niveles. Así que en todo caso el llamado también de atención para los ciudadanos a cumplir pues los procesos, a formalizarnos de alguna manera. Claro, nadie dice que no se coloquen rejas, pero respetando los procedimientos legales. Porque si no lo respetamos, si no usamos la ley, si no nos valemos de la ley, sencillamente estamos cayendo en una situación de absoluta arbitrariedad y abuso, ¿no? Yo no creo que eso beneficie a nadie, porque un día la gente tiene problemas para ingresar o salir de una calle y mañana nos puede pasar a nosotros. Mañana puede ser que nosotros estemos en una situación de emergencia, Dios no lo quiera, pero si esto sigue así y no empezamos a respetar la ley como corresponde, nos encaminamos a una situación de caos y nadie quiere eso, ¿no? Muy bien, clarísimo. Entonces, libertad de tránsito también desde el punto de vista de los usuarios. Ha sido el doctor Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC. Nosotros nos vamos ahora a escuchar las opiniones de los invitados de nuestro programa. Las municipalidades tienen que fiscalizar y supervisar la instalación de rejas y que se cumplan los parámetros del TC. Las rejas se están instalando arbitrariamente y esto atenta contra varios derechos, no solo el derecho al libre tránsito, sino a la seguridad. Bueno, y esas eran las impresiones o las opiniones de nuestros invitados del programa, hablando, ¿no?, sobre la libertad de tránsito, que, bueno, un poco que se ve afectado por el tema de las rejas, que, bueno, los ponen personas naturales, ¿no?, pero también entra a la discusión cuando instituciones, como por ejemplo algunos bancos,
colocan rejas incluso, pues no, hasta lo que acaba de la vereda por tema de seguridad también, pero bueno, pues acaban violando este derecho. Bueno, la ley es para todos. Ajá. ¿No? Ese es el mandato más importante que tiene la Constitución, igualdad ante la ley, y esa determina que de rey a paje todos tenemos que cumplir con lo que dice en la Constitución y las leyes. Y en la libertad de tránsito no hay excepciones, no debería haberlas. Y si alguien incurre en esta tentación de vulnerar la norma, pues debe aplicarse el peso de la ley y propiciar este respeto. Eso no quita el ejercicio de este derecho, eso no quita que haya finalidades que también persigue la Constitución, como la seguridad, que puedan justificar razonablemente la imposición de algún tipo de medidas que dificulten temporalmente el tránsito en alguna avenida, ¿no? Lo hemos visto con uno de los invitados al programa, que muy didácticamente ha explicado de cómo el Tribunal Constitucional admite como una posibilidad para que este derecho se relativice, el derecho a la libertad de tránsito, un fin superior, un tema de seguridad, por ejemplo. Si hay un tema en el cual la autoridad municipal está autorizando que se instale una reja, pues tenemos que ver que los derechos no son absolutos, los derechos tienen limitaciones, y en este caso la libertad de tránsito puede tener una limitación en atención a un fin superior, que es la seguridad. Ajá, quedó clarísimo. Entonces nos quedamos con eso y llegamos al final. Nos vamos como siempre recordándoles que cualquier comentario o sugerencia ustedes estimen pueda ser tema de este programa, nos lo hagan saber, nos lo hagan llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen TV Perú, mucho más que ver. Chau, chau.